¿Qué tal, amigos de Diario? Bienvenidos un fin de semana más a Les Política, en concreto a la tertulia para analizar las claves de la semana. Tenemos Ceuta, tenemos la Mareta, tenemos incluso hasta el eclipse. De todo ello y demás hablaremos en el día de hoy. Saludamos a la mesa Benjamín López, muy buenas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Y Agustín Martínez desde Sanlúcar. Agustín, muy buenas. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Vamos a comenzar hablando sobre Pedro Sánchez y esas vacaciones, porque no se ha centrado Benjamín en ningún momento en Ceuta, solamente en vivir a cuerpo de rey, en ese buceo pagado por todos, con lanchas de la Guardia Civil, en llevar incluso a sus padres y hasta algún amigo ha metido en el Palacio de la Mareta como Jesús Calleja. Bueno, es que esto es escandaloso a mi juicio, pero sobre todo por contraste, ¿no? Ya no solo lo que gasta, que nos hemos enterado que gasta en los últimos 5 veranos 230.000 euros del erario público, además de todos los gastos implícitos de mantenimiento del palacio, de transporte, de seguridad del presidente. 230.000 euros de gasto corriente que, como nunca justifican, pues no sabemos exactamente en qué consiste. Me parece que esto ya de por sí es escandaloso, sobre todo la falta de transparencia, pero como digo, por contraste con lo que está sucediendo en Ceuta, me parece doblemente escandaloso. Lo que no puede ser es que un presidente del gobierno vaya a Ceuta un día, con lo que está cayendo, califique lo que sucede allí de agresión a la soberanía nacional y se vuelva unas horas después a la Mareta, se ponga el traje de baño y se vaya a bucear. Como si aquí no pasara absolutamente nada. Se lleva a sus padres, se lleva a sus amigos, se lleva a su familia en general y se olvida, o aparentemente se olvida, de lo que está pasando en Ceuta, porque la crisis sigue exactamente igual, o peor, va empeorando día a día la convivencia en la ciudad y los problemas de la ciudad. Y bueno, y eso es lo que tenemos, por eso te digo por contraste. Y si ya lo comparas con las vacaciones de otros jefes de gobierno o primeros ministros de nuestro entorno, pues es alucinante, ¿no? El viernes mismo había una noticia, creo que era el periódico El Debate, que aseguraba que Giorgia Meloni se paga de su bolsillo la casa. Ahí la tenemos. Ahí está, pagada de su bolsillo, sus vacaciones. Hombre, interpreto que lo que es la seguridad y demás, pues no. Pero lo que son sus gastos, sus vacaciones, pues se los paga como cualquier italiano más, que parece lo lógico. Este señor disfruta un palacio real, invita a quien le da la gana, y lo peor de todo es que no nos da ninguna explicación. Nos vamos enterando a cuentagotas por investigaciones periodísticas, por teleobjetivos que captan imágenes, y vamos sabiendo a cuentagotas qué sucede en ese palacio que es de todos, con dinero de todos. Agustín. Yo creo que en este país haríamos bien en regular todo ese tipo de cosas. Precisamente aquí en Sanlúcar tenemos el Palacio de las Marismillas en Doñana, que era el destino paradisiaco de las vacaciones de Felipe González, básicamente, pero que también han venido primeros ministros del Partido Popular. Aznar, si no recuerdo mal, también ha estado por aquí. Yo creo que esas cosas habría que regularlas, pero creo que lo especialmente grave, siendo digamos que no ejemplificante lo que acaba de referir nuestro director, es el hecho de que estamos en una situación de crisis importantísima, una situación de crisis gravísima. Y estas imágenes tan frívolas pues dejan mucho que desear. Cuando hay en este país ha habido una invasión, ha habido un ataque, una guerra híbrida, llamémosle como queramos, es decir, que han entrado 70.000 personas de una forma brutal dentro de territorio nacional, que el jefe del Estado, el presidente del gobierno, es que él se cree el jefe del Estado, no, el presidente del gobierno esté de vacaciones y esté absolutamente absorto y divertido, dejando a que sus ministros se vayan quemando y vayan consumiendo su vida política o su escasísima vida política que les queda, pues no deja de ser un escándalo y un ejemplo del lamentable comportamiento político de Pedro Sánchez. Además, Benjamín, después de lo que vivimos el pasado miércoles, cuando incluso la madre de Sánchez, que está ahí pagada con dinero público y que ahí podemos ver yendo y desplazándose por la isla en un coche oficial junto a la hija de Sánchez, increpaban hasta una periodista de OK Diario. Vamos a verlo y lo comentamos.
Los escoltas de Pedro Sánchez trasladan a sus hijas y a sus padres al hotel donde se aloja la periodista de OK Diario. Se cruzan con ella, la reconocen, la increpan y comienzan a grabarle. Esta es la madre del presidente del gobierno. Tu trabajo es penoso, le dice Ainhoa Sánchez antes de abandonar el hotel. Una última mirada, no precisamente amable, de la madre de Sánchez, y los escoltas llevan de nuevo a la familia Sánchez al Palacio de la Mareta. Pues aquí ya no solamente el gasto desproporcionado en las vacaciones de Sánchez, sino el de toda la familia. Porque qué pinta los padres, y si quieren ir a Lanzarote, que vayan caminando, que se cojan un taxi o que se cojan su propio coche. Pero ¿por qué tienen que ir en coche oficial? Yo entiendo, hombre, que si el Estado le pone un palacio a su disposición, pues bueno, yo creo que tiene derecho a invitar a sus padres. Dicho esto, lo que no tiene derecho, lo que no tiene derecho es a ocultarnos cuánto nos cuesta todo esto a los españoles, ya que es dinero público. Yo creo que deberíamos saber, si no inmediatamente, siempre dicen cuestión de seguridad nacional, no se puede desvelar. Bueno, cuestiones de seguridad nacional a posteriori ya no existen. Es decir, en septiembre nos pueden contar quién ha estado en agosto, porque eso ya no influye para nada en la seguridad nacional, ¿no? Y creo que deberían dar muchas más explicaciones de las que dan. Pero este encontronazo con la prensa de la madre y de la hija del presidente del gobierno, a mi juicio, bueno, primero es que es inédito. Yo es que esto jamás lo había visto con ningún otro presidente, nunca había asistido a una escena de este tipo. Y en segundo lugar, lo que denota es el nerviosismo con el que afrontan estos tiempos, ¿no?, los Sánchez. Nerviosismo que, por otra parte, entiendo que pueda estar justificado, que es humano. Tienen a Ainhoa, la chica esta que fue la que se graduó hace poco. De psicología en Bristol. La hemos conocido por eso, ¿no? Por aquel viaje de Begoña Gómez que tuvo que ser autorizado judicialmente, etcétera. Bueno, pues esta, claro, tiene a su madre a punto de ser juzgada, tiene a su tío condenado, tiene a su padre cercado por múltiples escándalos de corrupción, un padre que además no goza precisamente del fervor popular, sino todo lo contrario. Entiendo el nerviosismo, es humano, pero bueno, yo creo que no entiendo que la familia del presidente se enfrente a la prensa, que al final hace su trabajo. Y simplemente le recordaría a esta chica que para trabajo penoso, el que hacía precisamente su abuelo, que también salen estas imágenes, que era propietario de Puticlubs, o sea, era proxeneta, vamos a llamar las cosas por su nombre. Entonces, antes de insultar el trabajo de los demás, que esta chica, nuestra compañera, no recuerdo el nombre, Sira Lobato, que va a intentar arrojar luz a un asunto que el propio gobierno mantiene oculto, que es los gastos presidenciales que hace Sánchez en la Mareta, en contraste con lo que está sucediendo en Ceuta. Yo creo que tenemos derecho a saberlo los españoles. Pues, hombre, llamarle penoso a eso y olvidarte del trabajo de tu padre, olvidarte de lo penoso que ha sido también el escándalo de tu tío, lo penoso que está siendo todo el proceso de tu madre con 4 delitos a sus espaldas, presuntos, claro, y un juicio en ciernes, pues, hombre, no sé, yo creo que hay que medir las palabras un poquito y, sobre todo, ¿qué le vamos a hacer? Te ha tocado la parte buena de ser hija de un presidente del gobierno, y todos estos privilegios, la gente no veranea en la Mareta, pero eso también conlleva una parte mala, que es estar escrutado por la prensa y aguantar las críticas. Y si no eres capaz de aguantar las críticas, pues no vayas a la Mareta. Entra todo, creo, en el mismo saco. Agustín. Es que esa actitud altiva, esa actitud prepotente de la madre grabando, ¿qué estaba grabando? ¿Qué pretendía con grabar, con fotografiar a la periodista? Pasarlo después a un informe a su hijo y decirle, esta señora actúa en consecuencia, haz con ella, ¿qué es lo que pretende? O sea, todo el mundo sabe que todas aquellas personas que tienen un cargo público, un nivel de exposición pública, están sometidos a todo esto. Es que en su caso es más, en su caso simplemente con
hacer su vida normal, salir, entrar, permitir que la fotografíen, pues tampoco, esto no me parece, la actitud de la periodista no me parece en ningún caso un scratch, no me parece que la estén persiguiendo, no me parece que la esté señalando, simplemente la está fotografiando. ¿Es penoso el trabajo? Pues sinceramente, como bien ha dicho Benjamín, es bastante más penoso todo lo que rodea ahora mismo el apellido Sánchez, derivado de Pedro. Claro, a la vista de todo esto, pues hombre, que te siguen siguiendo es lo menos importante. Pero yo creo que, a ver, todo esto también hay que hacer un ejercicio también de equilibrio. A mí me parece normal que Pedro Sánchez veranee con sus padres, a mí me parece normal que veranee con sus hijas, a mí me parece normal incluso que pueda invitar amigos. A mí eso no... sacar punta de eso no tiene lógica. Lo que sí tiene lógica es sacar punta del oscurantismo, del comportamiento oscurantista que tienen en relación a todo eso. Y sobre todo, sacar punta de que pretenden dar ejemplo de algo que ellos jamás cumplen. Todos somos conscientes y recordamos la bodeguilla. Pues Felipe González invitaba a la bodeguilla al Palacio de la Moncloa a quien le parecía, a quien le salía, y montaba allí unas fiestas de 3.000 pares de narices, con el Lebrijano, con Kolb, recuerdo como... Y no pasaba nada. Es decir, a mí esto tampoco me sorprende. Insisto, yo creo que tienen muchísimo, todos tenemos derecho a tener vacaciones, incluso hasta Pedro Sánchez. Lo que sí que es cierto es que la responsabilidad de cada uno hace que estas exhibiciones, estas estupideces de mandar discos y libros en la situación actual de este país, pues no deja más que producir un escalofrío tremendo, porque es que hay conciudadanos tuyos que están sufriendo pues una situación dramática. Pues, oiga, está muy bien que usted tenga vacaciones, está muy bien que usted, pero búsquelas, adáptelas y hágalo de una manera un poquito más decorosa para no resultar absolutamente obsceno determinados comportamientos, como ver a la madre del presidente fotografiando a una periodista. Pues oiga, señora, hágaselo mirar. Y mientras tanto, Sánchez en la Mareta no se preocupa por Ceuta. El que sí que ha ido esta mañana, por ejemplo, han ido más, pero ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Ahora mismo en Ceuta están desesperados, estamos muy pendientes de lo que sucede en las próximas horas. Si viene gente procedente de Marruecos y volvemos a tener una crisis similar a la del 30 y a la del 31 de julio, en cualquier información se la contaremos. Pero fíjense cómo recibieron al ministro del Interior el pasado jueves. La valoración que puedo hacer es esencialmente lo que hemos manifestado el conjunto de ministros, miembros del Gobierno en estos días pasados. Tenemos dos obligaciones principales en nuestro día a día. En primer lugar, nuestra labor como Ejecutivo, estar trabajando, coordinando y gestionando todos los medios necesarios y precisos para hacer frente a estas emergencias y a otras emergencias que en esta época de verano bien sabéis que, por ejemplo, en materia de protección civil nos ocupan, pero está especialmente por la gravedad, la excepcionalidad y porque exige evidentemente todo de cada uno de nosotros. Y en ese sentido también tenemos nuestro deber de prestar y de ser sometidos al control parlamentario. Y en ese sentido nosotros en ningún momento hemos omitido esa obligación y somos los primeros interesados y que ya pusimos y dijimos nuestra voluntad, nuestra intención de comparecer ante el Parlamento, ante el Congreso de los Diputados y se han fijado ya días. Estas son las palabras de Fernando Grande Marlaska. Recordemos que se negó a ir al Senado porque estaba muy pendiente del eclipse. Ahora sí vamos a ver cómo le recibieron en Ceuta. ¡Puta! ¡Marilaca! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Maricona! ¡Gobierno dimisión! ¡Gobierno dimisión! ¡Gobierno dimisión! ¡Gobierno dimisión! ¡Gobierno dimisión! ¡Gobierno dimisión! ¡Como la rata! Esta sí es como recibieron a Marlaska, Benjamín. Y eso porque hemos sido amables, Luis. Sí, porque las hay peores. Nos hemos ahorrado algunos adjetivos calificativos. Pero, claro, este señor le cita al Partido Popular, que no sé que sea el Partido Popular, es que le cita el Senado, la Cámara Alta. Claro. Le cita en concreto, como es normal, su presidente de la cuarta autoridad del Estado.
y le dice, ven a explicar porque estamos en un momento de crisis. Llega y dice que no, que está muy pendiente del eclipse. Se va a la fiesta del eclipse pagada por todos los españoles que costó nada más y nada menos 72.000 euros para 4 ministros y sus amigos. Seguimos y al día siguiente vemos que dice, no, si yo no tengo ningún problema en acudir al Senado, yo doy las explicaciones que hagan falta. Y encima, poco después de estas declaraciones, sale el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, diciendo que están desbordados y que con Marlaska no sirve de nada hablar y que ayuda a las comunidades autónomas del PP porque son las únicas que pueden hacer algo en vista de que el Ejecutivo no va a hacer nada. A ver, la verdad, Luis, es que no sé ni por dónde empezar. Lo primero que diría es que yo creo que estos improperios que recibe Marlaska en realidad van dirigidos a Pedro Sánchez, ¿no? Pero a sus representantes que han ido pasando por allí, pues son los que han tenido que pagar en sus carnes la ira hacia el gobierno, pero el máximo exponente del gobierno, la cabeza visible y responsable último, es Pedro Sánchez, al que va dirigido, yo creo, en el fondo todo esto, ¿no? Pero de nuevo, por contraste, yo creo que todavía la gente de Ceuta está más enfadada, porque te montas una fiesta de 72.000 euros para 4 ministros y sus invitados, con viandas y con concierto en el Observatorio de los Lleves, en vez de acudir al Senado, y no es a dar explicaciones al Partido Popular, es a dar explicaciones a los ciudadanos españoles de lo que está sucediendo en Ceuta. Y no te da la gana de acudir al Senado, así de claro. No sé eso si puede tener algún tipo de consecuencia jurídica o no. Desde luego política debería tenerla, ¿no? Debería tener el reproche de toda España, porque me parece absolutamente impresentable, ¿no? Luego acude a Ceuta al día siguiente y se le ocurre decir que es que Marruecos, bueno, poco más o menos, que es nuestro más firme aliado y que la cooperación está funcionando al dedillo. Y eso se lo dice en la cara a esta gente. Bueno, en la cara no, se lo dice dentro de la delegación del gobierno. Pero entiéndeme, se lo dice allí en Ceuta a la gente de Ceuta que está viendo cada día cómo sube la inseguridad ciudadana, cómo no se atreven a salir solos a las calles en determinadas zonas de la ciudad, ni se les ocurre pasearse por allí. Hay asentamientos chabolistas de los propios inmigrantes que están campando a sus anchas. Hay delitos contra la integridad sexual de las mujeres en aumento, especialmente de las inmigrantes, niñas inmigrantes. En fin, una situación verdaderamente dantesca. La gente de allí lo está pasando con una angustia vital terrible, y no es nada exagerado decirlo. Y este señor se le ocurre decir que es que Marruecos lo está haciendo muy bien y que está cooperando. Hombre, por favor, claro, los ceutíes... Iba a decir, poco le han dicho. A ver, yo no estoy a favor de que se insulte a nadie ni que se le diga, pero claro, es que todo el mundo tiene un límite y yo creo que en Ceuta se ha sobrepasado ampliamente, ¿no? En fin, el próximo que vaya, pues me parece que tendrá un recibimiento igual. Es que es tremendo lo que está pasando y la sensación, cuando hablamos con los vecinos de allí, siempre... La palabra que repiten todos, cada uno te da un argumento, te da una razón, pero todos coinciden en algo, estamos abandonados. Esa es la frase que utilizan. Hombre, claro, pero si está la situación como está, están todos los ceutíes desesperados y va alguien del gobierno, que lo que necesitan estas personas y lo que le están pidiendo es, oye, que estamos aquí a hacernos caso. Pues evidentemente entre aplausos y ramos de rosas no les van a recibir. Los insultos es otra palabra, pero manifestarse y gritar en la calle... No me parece nada del otro mundo, Agustín. No sé qué opinas tú. Pues mira, hablando de eclipses, yo creo que... Oímos, parece que tenemos problemas de audio. Sí, ¿me escucháis? No sé si podemos arreglarlo. Sí, ¿me escucháis? Benjamín, ahora sobre todo el insulto es una palabra, pero el resto... los tonos, el enfado, no, claro. Los cánticos... No, la gente tiene derecho a expresar su malestar. A mí, hombre, no me gustan determinadas expresiones que escucho porque creo que son innecesarias, pero bueno, que entiendo el malestar de la gente y claro, eso es muy fácil decirlo para mí, que tengo esta tribuna, entre otras, para poder expresar no solo mis opiniones y mis informaciones, sino incluso mis sentimientos, ¿no? Y tengo un altavoz muy grande, pero la gente que no tiene manera de expresarse, pues aprovecha el momento en el que alguien del gobierno va para allí para hacérselo saber cómo le dejan, ¿no? Ya digo, insultos, improperios de ese tipo, pues no estoy a favor, eso está claro, pero lo entiendo, es humano y creo que es lo de menos. O sea, lo de menos es si le dicen sinvergüenza o va un poquito más arriba el tono. Lo importante es que la gente tiene derecho a desahogarse, tiene derecho a expresar su opinión y no tienen otra manera de hacerlo. Ahora sí que ya recuperamos a Agustín.
Pues mira, yo creo que en esta semana que llevamos, la semana del eclipse, yo creo que el eclipse del honor y de la dignidad de Marlaska es eterno y se va a hacer eterno. Eh, Marlaska era un magistrado de reconocido prestigio y va a ser un político de reconocido desprestigio. No se puede hacer peor, no se puede tener y actuar con menos dignidad y con más desahogo, con más desprecio de verdad a la realidad y a la situación actual de los españoles, y además mintiéndoles. Y además haciendo algo que es impropio de una persona que debiera, por su condición de magistrado, tener su honor como en muy alta estima. Este señor ya ha tenido cientos de motivos para dimitir, no uno ni dos, multitud de motivos para dar un paso al lado y apartarse de lo que es algo que de situaciones que van a suponer para él un baldón que nunca va a poder quitarse. Es alucinante que el Parlamento danés el miércoles debatiera sobre el problema de Ceuta y en España no hayan tenido oportunidad de comparecer, ya sea el presidente del gobierno, ya sean los ministros de Interior o de Defensa, ante el Senado, ante un propio Parlamento convocado con carácter de urgencia. Es que nadie lo puede entender. Es que nadie puede entender el desprecio tan absoluto que hay a la realidad. Y piensan que hablando y piensan que utilizando medios de comunicación al uso, como puede ser en este caso Televisión Española, que mantiene una posición, sobre todo en determinados programas, absolutamente laxa y contemplativa y justificativa, utilizando siempre el y tú más del Partido Popular. Ayer tenía la ocasión de ver a Ignasi Guardans hacer el más absoluto de los ridículos en televisión. Bueno, pues todo esto hace que esta gente siga manteniéndose en el poder y sigan perdiendo, si tienen alguna, la poca dignidad que le queda, manteniéndose en el cargo. Yo, en contra de lo que mucha gente piensa, creo que lo que hizo Margarita Robles el otro día tampoco es un ejemplo absolutamente de nada. Acercarse a tres señoras y aguantar un chaparrón, bueno, pues está muy bien, pero yo creo que hubiera sido todavía bastante mejor que hubiese ordenado al ejército que controlase las fronteras de manera efectiva, y lo podría hacer. Y hubiese sido bastante mejor que hubiese comparecido en el Senado, y lo podía hacer, y así lo había advertido. Pero es que les da todo igual. Esta actitud, así como diciendo, aguantando a tres señoras que le están expresando su indignación. Señora, no se preocupe. Y teniendo una actitud, bueno, pues, si me lo permites, maternal, digamos, bueno, voy a aguantar un poquito el chaparrón, un chaparrón controlado, un chaparrón perfectamente. Margarita Robles tampoco se hubiera podido acercar al grupo de personas que estaban increpando a Marlaska, porque no lo iba a hacer tampoco. No sé, perdonadme, pero me daba la sensación de que todo eso estaba un poquito teatralizado, un poquito colocado de atrezo, para que una señora se quejara amargamente y ella le diera un golpecito en la espalda y la acompañara a beber un poquito de agua. Si esto es lo más que pueden hacer por todo esto, chico, pues apañaos, vamos. Sí, en concreto esto de Margarita Robles que comentas, yo lo leo en clave de autopromoción personal y desmarque del gobierno, de la posición oficial del sanchismo, ¿no? Ha intentado desmarcarse un poco para salvar, yo creo, su cara, no la cara del gobierno, porque de hecho hay un momento de esos enfrentamientos, bueno, pseudoenfrentamientos que tiene con los vecinos, en la que alguien le dice, ¿y Pedrito a qué viene aquí? Se refieren así al presidente del gobierno. Ella no sale para nada en defensa del presidente del gobierno, ni abre el pico ni nada, el que calla otorga. Y además hemos visto cómo ha intentado también desmarcarse, supongo que por vergüenza torera,
de la actitud de Marlaska y del ministro Álvarez, que se han negado a ir al Senado, y ella dijo en un primer momento que acudiría el día 18, la fecha la marcó ella incluso, porque no era la que le habían solicitado, pero dijo, yo puedo ir, sí, pero el 18, muy bien, pues venga usted el 18. ¿Qué ha ocurrido? Que esto ha sentado fatal en el sanchismo, porque ella, recordemos aquellos WhatsApp, Agustín, entre Ábalos y Sánchez, que se han publicado en reiteradas ocasiones, que le llamaban la pájara, y decían que es que ella duerme siempre con su uniforme puesto, ¿no? O sea, que Margarita Robles es del equipo de Margarita Robles fundamentalmente. Yo creo que es así, pero por una cuestión también de querer salvar la cara y la dignidad, ¿no? Que está absolutamente por el suelo de este gobierno. Y ella dice, no, yo voy al Senado, pero ha habido movimientos internos en el gobierno, Moncloa, y le han dicho, tú no vas al Senado, porque si tú vas al Senado, Marlaska y Álvarez se quedan sin justificación para no ir al Senado y darle el plantón que le han dado. Con lo cual les dejaba muy mal a sus compañeros y han abortado la operación de autopromoción de Margarita Robles. El problema es que si quieres mantener la dignidad, no puedes estar al lado de Pedro Sánchez en estos momentos. Una cosa y la otra son incompatibles. Entonces Margarita Robles trata de hacer buscar la cuadratura del círculo, y eso no puede ser. Totalmente de acuerdo. acuerdo. Permíteme, es que Margarita Robles ya debería haber dimitido. Es que Margarita Robles quiere ser, por decirlo de alguna manera, la cara amable del gobierno, la cara cercana del gobierno, también sin que se me tome a mal, la abuelita que se acerca y da consuelo, pero oiga, es que esto es algo más importante. Y en su ejercicio y en su responsabilidad estaría presentar irrevocablemente su dimisión. Y el ministro del Interior, imagínate, todavía recuerdo cuando se fue Roldán, el ministro del Interior tardó, de hecho, dimitió desde su casa. Ya estaba en Valencia cuando dimitió. Es decir, es que es algo... no se trata de ser de izquierdas o de derechas, no se trata de ser del Partido Socialista o del Partido Popular. Se trata de tener vergüenza, se trata de tener dignidad, se trata de tener respeto por los ciudadanos. Y aprovecho para decirte una cosa, porque además es algo que me sorprende y seguramente tú me vas a ilustrar, que estás maravillosamente informado en Madrid. ¿Y dónde está Yolanda Díaz? ¿Y dónde están los miembros del gobierno de Sumar? No he escuchado ni una declaración. Oye, igual es que estoy aquí, además estoy aquí extraordinariamente bien, pero no he escuchado a nadie del gobierno de Sumar que haya dicho algo tan categórico como lo que ha dicho la ministra de Defensa, que Ceuta no es española, es españolísima. No lo he oído. Quizá porque les da un poco de vergüencita ajena y se les cae un poquito su discurso y ya han tenido que tragar suficiente quina con lo del Sáhara y ya, bueno, esto vamos a pasar de puntillas y a ver si no nos afecta mucho, porque ya no vamos a hacer ni sumar ni restar, vamos a hacer algo que no existe. Es decir, me parece muy significativo. Yolanda, mira, te contesto rápidamente. Yolanda Díaz está de vacaciones en Galicia, vacaciones de lujo en Galicia. Ya estuvo de vacaciones de lujo en Grecia, en un complejo hotelero de 700 euros la noche. Ahora está de vacaciones en Galicia, ¿no? Y Mónica García, pues está preocupada únicamente por el eclipse, porque prácticamente no ha hecho declaraciones sobre otro asunto que no sea el eclipse cuando hay una crisis sanitaria en Ceuta. Es decir, con esto quiero decir que están escondidas, que han metido la cabeza bajo tierra a ver si este escándalo no les salpica a ella, como si no fueran miembros del mismo ejecutivo, ¿no? Más preocupadas ambas por su futuro inmediato, una como vicepresidenta de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es el cargo al que aspira con 250.000 euros de sueldo, que no está nada mal, ¿verdad? Y la otra como candidata a la Comunidad de Madrid por el partido Sumar, o lo que quede, ¿no?, de ese partido, como tú dices, no se sabe ya muy bien ni lo que es, pero están en un segundo plano bastante cobarde a mi juicio, para ver si esto no les acaba de salpicar, toda la mierda de Ceuta no les salpica a ella, pero la realidad es que le están diciendo los médicos de Ceuta, desde el Colegio de Médicos de Ceuta, no Benjamín López, no los vecinos, no, los médicos de Ceuta le están diciendo que la situación es gravísima, que los servicios asistenciales en Ceuta están totalmente desbordados y que se temen brotes epidémicos porque algunos de estos inmigrantes llegan con enfermedades infecciosas que pueden contagiarse y que esos brotes epidémicos se atajan antes de que sucedan de forma mucho más fácil que si tienes que atajarlos cuando ya se han convertido en eso, en un brote, ¿no? Con lo cual le piden que tome medidas excepcionales. ¿Cuáles ha tomado? Ninguna. Hace 24 horas hablábamos con el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta
y nos decía que no se había tomado ninguna, no, ni muchas ni pocas, ningunas. Es el esfuerzo personal de los médicos que están doblando turnos y que están haciendo lo que pueden para... Y te diría más, Agustín, ¿dónde están algunas de estas ministras, todas ellas tan feministas, ante la oleada de agresiones sexuales? Porque esto tampoco lo dice Benjamín López ni son los rumores de los vecinos, es la propia policía, Jupol, Laura García, portavoz, la que asegura que está habiendo un incremento desmedido de agresiones sexuales en Ceuta. Y que tienen la sospecha además, porque son policías que trabajan sobre el terreno, de que muchas de ellas ni siquiera llegan a la comisaría de policía, porque se producen entre ellos mismos, entre los propios inmigrantes, con mujeres que no se atreven a salir y que conviven juntas. Hay un pequeño campamento de mujeres que no se atreven a salir y que la policía las tiene más o menos custodiadas para que no les suceda nada. Con esto no quiero decir, y que no se me malinterprete, que los inmigrantes son violadores y que los inmigrantes son todos unos delincuentes, no, pero recordemos que entre todos esos que han entrado, pues también los que tienen problemas judiciales en Marruecos, los que tienen antecedentes, son los primeros interesados en cruzar la frontera, y que evidentemente está habiendo, dicho por, ya digo, los portavoces policiales, está habiendo un incremento general de la delincuencia en Ceuta. Los vecinos están aterrorizados, especialmente las mujeres, y tampoco ahí estamos viendo a nuestro gobierno ni siquiera la más mínima empatía con todas esas mujeres a las que en otras ocasiones pues se llenan la boca, ¿no?, en su defensa y hacen bandera de ello. En fin, me parece una situación verdaderamente increíble lo que estamos sucediendo, y de verdad, esto si no te lo cuentan los médicos y los policías dirías, están exagerando. No, pero es la realidad del día a día de Ceuta. Solo dos puntualizaciones. La gente, las personas que ven el diario están normalmente muy bien informadas, pero pues si hay algún despistado, decir que Ceuta es una ciudad autónoma y que la sanidad depende del Ministerio de Sanidad. Es que es importante recalcarlo porque, claro, en este país de las autonomías, que rápidamente te dicen que para apagar un fuego en Andalucía no puedes recurrir a un bombero de Castilla-La Mancha que está a menos distancia que el puesto de bomberos de la propia comunidad, hay que decir que la ciudad autónoma, la sanidad, no depende de la propia comunidad autónoma, no depende tampoco de Andalucía, depende del gobierno de España, depende de la ministra de Sanidad. Y decirte, tengo familia en Ceuta y te puedo asegurar que en el centro de Ceuta la situación es más o menos tranquila, por no decir tranquila, pero también te puedo asegurar que no hay ni un solo padre que deje salir a sus hijos a pasear por Ceuta si no están acompañados por ellos. Es decir, porque la situación no está normalizada, como dice el gobierno. No hay una situación normalizada en Ceuta y eso hace que haya un miedo latente, pero un miedo latente real. O sea, no un miedo latente, una invención, sino miedo de verdad a la situación de poder pasear una cría de 13, de 14 años por Ceuta sola. Ya te digo yo que vas a ver entre ninguna y menos una. Pues nada, no tenemos tiempo para más. Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Benjamín, muchísimas gracias. Gracias, un placer como siempre, Agustín. Un abrazo. Y a ustedes, amigos del diario, muchas gracias por elegirnos un día más.